Webex, el micrófono está abierto y cualquier persona que se va incorporando al sistema nos va a escuchar. Nada más. Ok. Yo sé que somos muy correctos todos, pero bueno, Por si las flies. aquí estamos. Perfecto. Son de los temas del Webex, a diferencia del Zoom, al menos en esta modalidad en la que estamos. Ok. Nos da mayor seguridad en el control de acceso. Ajá. No tiene lista de espera, sala de espera. Con el Zoom. Ah, ok. Entonces, si ya le diste en la liga de registro, ya puede entrar. Ok. Estuviste batallando un poquito para entrar, ¿no? No sé si cuando entré fue justo cuando se cayó el módem. Entonces como que me quedé pasmada. Pero lo bueno es que para entrar ya no me tuve que registrar. Nada más le di entrar otra vez y ya. Afortunadamente. En el inicio yo nada más dando una muy breve No te bienvenida. escucho. Bueno, sí. Ajá. Una Ya. breve bienvenida y le cedo ya el micrófono a Marcelo, quien los presenta a ustedes y ya conduce el evento. Ok. Tú estás en México, Susana, ¿verdad? Así es. En las orillitas, ya en la herradura, que ya es Estado de México, pero Oye, y ahora pegadito a Miguel Ángel. que A tuvieron, Miguel Hidalgo. que tuvieron alertas sísmicas, ¿sentiste algo? ¿Te pasó algo o no? No, es que yo vivo arriba, en el cerro. Estoy hacia arriba, hacia Interlomas. Entonces ¿Sí? acá se siente todavía menos. Ok, Abajo se sintió poquito y hay gente que no lo sintió, pero acá arriba la verdad es que para nada. ni las alarmas, sí, no. Nos enteramos por el teléfono de mi hermana, pero no. Ni siquiera la alarma se escuchó. Fíjate que no, esta vez no sonó y mira que sí suena por acá, pero ahora no, nada, afortunadamente, porque los temblores no me gustan. No, No los disfruto. un like. Sí, sí me tocó el 85. Wow. ¿El 85 y en qué zona vivías en aquel tiempo? Igual. En Lindavista, donde se cayó Sears y Telmex, Que ¿verdad? Ahí está el edificio de Telmex. Pero afortunadamente nadie de la familia qué bueno. ni cercanos sufrieron. Pero sí te marca, ¿no? Sí, cómo no. Yo viví por ahí, yo digo, muchas veces viajando el DF y me tocó algunos de viaje y viví 2 veces allá. Me tocó vivir 2 veces y sobre todo la segunda me tocó un par este, de ¿En qué buenas. zonas? Ahí por Polanco. No, sí, ahí se siente durísimo, Bien duro, sí. durísimo. Trabajé muchos años en Banco de México en el centro y también fue una cosa Bueno, yo horrible. en aquel tiempo, cuando estaba, la primera vez que fui, trabajaba en la Procuraduría Fiscal en Palacio Nacional. Y Estaba yo sí, muy jovencito y hace muchos años. Y me tocó, me acuerdo, uno no se me olvida, porque los candelabros gigantescos, pesadísimos, sonaban. parecían, no, hombre, unos juguetes. Y Es horrible. el agua de la fuente Mariana se Salía. desbordaba. Sí, no, No, no. impresionante. Sí, 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 son experiencias que no se olvidan. Un crujir que no, bueno. Ujú. Yo nunca he sentido un temblor. Cuando estuve allá viviendo, nada más una vez sentí que estaba mareado y dije, "Ah, cañón, como que se me bajó la presión o algo". Y de repente toda la raza saliendo de que es un temblor y todo, yo ni en cuenta, o sea, para mí fue algo muy X. Pero puedes morirte sin sentirlo y no hay bronca. Créemelo, no, o sea, no es algo que tengas que vivir. No, No, también sí se sienten fuertes. A mí me han tocado varios. Ahí en Ciudad de México y en el Guerrero también. Estando ahí en la zona de Guerrero también se sienten. Bueno, obviamente yo no me acuerdo, estaba muy chiquito, pero cuando fue en el 86 yo estaba en Ciudad de México. Yo nací en Ciudad de México. Ahí viví en mira, Yo viví en Ciudad de México hasta el 90. Y en el del 86 pues ahí estuvimos.
Y no, sí, la verdad, yo, pues no me acuerdo, ¿verdad? Tenía 4 años, pero sí, la verdad sí se sienten, y sobre todo en las zonas de la ciudad, eh, Sí, la zona de, ahorita yo que estoy allá yendo y viniendo a México, voy mucho a la zona de Condesa. La verdad, la zona de Condesa es una zona, y la Roma es una cosa horrible. porque Claro, mucho edificio muy antiguo. sí, Aunque no son edificios muy altos, pero son muy antiguos. sí, Y hijo de la, sí, no. El del 2017 estuvo horrible. ¿Sí? exactamente, ahí le pegó muy duro a la zona de la Condesa y la Roma. Horrible. Pues sobre Álvaro Obregón se cayeron un chorro de edificios, ¿verdad? Sí, Pucha. se cuartearon, así es. Nos esperamos un ratito más para esperar a que se conecte más gente y a la hora que digan comenzamos, ¿les parece? No, no hay prisa. Un ratitito más, Cuando tú nos Ustedes, digas. unos ustedes minutos. indican. ¿Ya vieron los cálculos que sacaron hoy? ¿De qué eso sí? Las cuentas del gran capital de lo que ellos denominan, A ver. ya sabes. Pero bueno, así las cosas, diría Gabriela Barkentin y Risco. Ahorita en 3 minutos más iniciamos. Arrancamos. Claro que sí. Ya pasamos a la siguiente ronda en el preolímpico. Por si estaban con pendiente. En el fútbol. No, sí, sí, que hubo. En algo en lo que estamos unidos todos, espero, es en que gane Sí. la selección, porque tampoco de la camiseta podemos hablar. Pero, Qué fea camiseta se pasaron, ¿eh? ¿qué te pasa? Que no, claro que no, está hermosa. Es como morada, así garigoleada, ¿no? Y Ah, del bueno, a norte mí no. tenías que ser, del norte. Se me hizo como que muy extravagante, no sé. Es que yo soy así. Me Bueno, gusta es que lo, sí, eres me del América, pa. gusta, exacto. Pues me gusta. Bueno, ahorita empezamos. Aquí le quiero dar la bienvenida a Saraí Marcela García, quien es coordinadora de la Comisión de Inclusión de nuestro capítulo aquí en la Barra Mexicana, Ah, mucho gusto estar ahí. Pasar ahí. y a Verónica Gómez Schultz, quien ha sido consejera nacional en la Barra Mexicana y es coordinadora de actividades académicas de los capítulos a nivel nacional. Bienvenidas. Nos encanta que estén las mujeres participando también aquí en la Barra siempre. Hola. Mucho gusto. Bienvenidos. Un placer. A la hora que digan. Bueno, Tú eres el maestro. vamos a dar inicio. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes a un evento más del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Muchísimas gracias por el apoyo que nos han venido dando a nuestras actividades aquí en el colegio
en este año que estamos para nosotros en el capítulo. Hemos cumplido ya un año como el comité directivo. Estamos muy contentos con la participación y asistencia que hemos venido teniendo a lo largo de estos meses, con pandemia y bastante ya adaptados a este tema, al menos en la parte cibernética, de estar dando estos tipos de webinars. Agradecerles, por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales, como reiteradamente les hacemos la invitación. Tenemos Facebook, tenemos más de 13,000 seguidores por ahí. Tenemos un canal de YouTube donde subimos la gran mayoría de los eventos que transmitimos para posterior consulta. Si los pueden después compartir o les gustan volver a ver, ahí están en el canal de YouTube, completamente de libre acceso. También tenemos una cuenta de Twitter, tenemos LinkedIn e Instagram, además del correo electrónico, donde podrán estarse enterando de notas de interés, así como de la publicidad oportuna de nuestros eventos de actualización jurídica continua. De hoy estamos muy contentos con la presencia de Susana Cazorla, quien ya anteriormente nos ha hecho el gran honor de estar con nosotros. Le agradecemos mucho su participación aquí generosa con nosotros, y también muy honrados con la presencia de nuestro amigo, el señor diputado Hernán Salinas, por el Estado de Nuevo León, quien es un experto, además de ser un político destacado, es un experto técnico en la materia energética. Está desde luego en la Cámara muy participativo, y a continuación le voy a ceder los micrófonos a nuestro coordinador de la Comisión de Derecho Energético, también muy proactivo, Marcelo González, quien ha estado muy al pendiente, dando el impulso a las actividades de nuestro colegio. Muchas gracias por su atención y por su acompañamiento. Y Marcelo, el evento, y Susana y Hernán, es de ustedes. Muchas gracias. Gracias, licenciado Juan. Buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy me toca presentar un panel muy interesante con dos grandes amigos, Hernán y Susana. Y bueno, rápidamente presento el nombre del panel, que es Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, Propaganda o Valor Público. Queremos ver qué es lo que está pasando en el sector. Y bueno, tenemos a dos grandes expertos y rápidamente voy a leer sus semblanzas, muy rápidas, porque no quiero que se me vaya el tiempo en esto. Susana Ivana Cazorla Espinosa es consultora en temas de regulación sectorial y económica del sector energético, con más de 12 años de experiencia en el sector, como funcionaria de CENER, de la CRE y ahora como consultora. Fue elegida en 2 periodos consecutivos como vicepresidenta de la Confederación Internacional de Reguladores de Energía. Es licenciada en Economía por el ITAM y maestra en Políticas Financieras Públicas por la London School of Economics and Political Science. Ha sido panelista en múltiples foros nacionales e internacionales. Susana, bienvenida. Y también Muchas gracias. a ti, Susi. Y tenemos también a Hernán Salinas Wolberg, que es licenciado en Derecho por el TEC de Monterrey y tiene una maestría en Administración Pública por igual la London School of Economics and Political Science en Londres, Inglaterra. Y tiene estudios de doctorado en Políticas Públicas por el TEC de Monterrey. Ha sido en 2 ocasiones diputado local, secretario de Administración del municipio de San Pedro. Como diputado local fue coordinador del Grupo Legislativo de Acción del Partido Acción Nacional y actualmente es diputado federal por el Estado de Nuevo León y es integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Hernán, bienvenido y gracias a ambos por aceptar mi invitación. Muchas gracias por la invitación, Marcelo. Gracias. Y bueno, ahora sí, aterrizando, quiero que por favor me digan ambos, a manera de introducción, ¿qué está pasando con nuestro sector energético y hacia dónde vamos? Susana, empezamos contigo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué está pasando? Adelante, por favor. Muchas gracias otra vez por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes, compartir este panel con el diputado Salinas. Es un gusto. ¿Y qué está pasando? Pues la verdad es que si bien sabíamos que no les gustaba la reforma energética, que al menos yo pensé que iba a ser un poco más medido el ataque que iba a tenerse contra lo ya establecido. Y lo que está ocurriendo es que sin mayor diagnóstico técnico y sin medir las implicaciones que esto está teniendo, hay una destrucción absoluta de un
de una política energética basada en competencia, en promoción de la transición energética, en promoción de la inclusión de energías renovables, en el fortalecimiento de las instituciones, que para mí eso es algo muy importante, porque la política energética que se estaba implementando a raíz de la reforma de 2013 tenía también esa particularidad, el fortalecimiento de las instituciones y el que cada quien tuviera un papel específico con atribuciones específicas que estaban señalados desde la Constitución. Se crearon nuevas leyes para darle fuerza a los órganos reguladores, se crearon organismos como la CEA, todo para dar un blindaje institucional a una modificación que tenía todo el sentido del mundo. Lo que se estaba implementando anteriormente se llevó a cabo después de hacer un análisis concienzudo de muchos meses o años. Es un tema que se venía platicando desde hace mucho tiempo porque en otros países de todo el mundo, del norte, del sur, América Latina, Europa, se estaba dando esta misma corriente hacia una apertura, y de hecho nosotros llegamos tarde, hacia una apertura en la generación. Hay países, la mayoría, quienes han llevado a abrir la transmisión y la distribución, sobre todo la distribución, abrir la competencia. En México se mantuvo eso como actividades estratégicas y aquí se abrió la generación desde la Constitución, porque la generación se ha comprobado que es una actividad que no es un monopolio natural y que por lo tanto puede estar sujeta a una competencia económica que lo que tendría como objetivo es beneficiar al consumidor, porque al haber una competencia económica, lo que se hace es que los generadores buscan que sea cada vez más eficiente su producción, más barata, más eficiente, con menores costos, y además, te digo, con este tinte de transición energética. El mundo está yendo hacia la transición energética. Todos los días vemos señales de que hacia allá debemos ir, hacia un uso menor de combustibles fósiles y un uso mayor de energéticos limpios que nos permitan detener el deterioro que estamos viviendo en el medio ambiente y como consecuencia en la salud. Entonces, lo que estamos viendo es un retroceso, es un ataque, yo lo creo un ataque personal, de verdad no creo que sea un ataque bien pensado, no creo que esté basado, no está basado en temas técnicos, no se está midiendo adecuadamente las implicaciones y hay un ataque a todo este esquema, toda esta estructura, con lo cual está teniendo ya consecuencias muy graves y si no se detiene las consecuencias van a ser peores. Ahorita ya estamos perdiendo tiempo, ahorita ya vamos a tardarnos varios años en recuperar el camino que llevábamos, pero podemos detener ese deterioro y esperemos que eso se logre en estos meses tan importantes que vienen. Cierto, me quedo con lo que dijiste. El mundo va hacia la transición energética. Hernán, ¿qué está pasando? ¿Crees que México está yendo para allá? ¿Se está quedando estancado? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué está pasando? Por favor, cuéntanos. Pues Gracias, Susi. primero que nada, una vez más, muy agradecido a la barra por esta invitación, a todos los barristas, los integrantes, un gusto poder participar en esta mesa y compartir algunas ideas junto con Susana, que sin lugar a dudas tiene una larga trayectoria en los temas del sector energético en nuestro país. Un gusto de poder rebotar algunas ideas en esta charla. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Pues bueno, yo sin ánimo de sonar catastrofista, pero yo diría que vamos hacia el precipicio. Vamos hacia un precipicio en el tema de política energética que nos va a aislar, como país, porque estamos yendo en sentido contrario a cómo está avanzando el mundo. El mundo está avanzando hacia una transición energética, está avanzando hacia una descarbonización de su matriz, de generación de energía, y obviamente está avanzando hacia esquemas donde haya una auténtica competencia que le permita a los ciudadanos tener las mejores condiciones para utilizar la energía. Y cuando hablo de mejores condiciones, primero hablo de que haya suficiencia, es decir, que haya suficiente energía, que haya energía o que tengamos energía al mejor precio posible,
Y tercero, un componente que cada vez es más importante para muchos es el componente ambiental, que contamine lo menos posible la generación de esa energía. Eso es los tres variables que un ciudadano, que una sociedad, que un país debe de buscar en su matriz energética y en la energía que se abastece a los ciudadanos. Y hoy lo que estamos viendo es, yo diría, es una contrarreforma en el sector energético que finalmente está cumpliendo. Cuando alguien me pregunta, ¿te sorprende? No, lamentablemente no me sorprende, porque el señor presidente y Morena, su partido que lo llevó a la presidencia, que lo arropa en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, están siguiendo letra por letra lo que dijeron que iban a hacer si llegaban a la presidencia. La verdad es que muchos pensábamos que aún llegando iba a quedar en un discurso de campaña y que no iba a realmente a llevar a cabo esta contrarreforma energética, porque como muchos avisorábamos los costos que ya atinadamente comentó hace un momento Susana, que tienen grandes costos que va a tener para el país esta contrarreforma, y pensábamos que eso lo iba a detener. Pero lo que estamos viendo y lo que hemos venido pues palpando con las decisiones de política pública prácticamente desde diciembre de 2018, cuando cancelaron las subastas públicas, las subastas que era un ejercicio muy importante, muy interesante, que le permitía a la CFE o que le permitió a la CFE hacer contratos para adquirir energía a un precio, digamos, récord a la baja, inclusive a nivel mundial. Creo que la última subasta logró CFE comprar megas a $18, un poco menos, $17.80 el megawatt. Que lo pongo en contexto para los que nos están escuchando. Hoy la planta más eficiente de CFE, el costo menor de producción, costo marginal, no anda por debajo de los $30-35 el megawatt. Es decir, estás hablando el doble de precio de lo que CFE logró comprar energía en la última subasta antes de que entrara este gobierno. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Estamos avanzando a una enorme incertidumbre en el sector energético, una incertidumbre legal y constitucional, porque, y estoy seguro que serán algunas, lo podremos abordar en algunas de las puntos posteriores, ya se han venido dando algunas resoluciones importantes, trascendentales del Poder Judicial, pero antes de eso, lo que creo que estamos en el mismo canal es que hoy hay una incertidumbre jurídica en el sector energético, sobre todo en el tema de generación de energía eléctrica, producto de la última reforma. Y bueno, yo diría en todo el sector, porque lo que hemos venido viendo es que el presidente, con sus declaraciones en las mañaneras de él y de su equipo, lo único que han sembrado es incertidumbre. Hay amenazas veladas al sector privado, en todos los sectores, desde las empresas que están hoy en la exploración, en la exploración, por ejemplo, en el tema petrolero, donde un día sí y otro también los amenazan que si no empiezan a sacar petróleo, les van a revocar ahí las concesiones, o les van a revocar ahí las asignaciones, y así podemos ir hablando. Entonces, estamos preocupados porque lo que no ve, y con esto concluyo esta primera intervención, lo que no ve el presidente, lo que no ve Morena y sus aliados, es que esta incertidumbre tiene consecuencias económicas para nuestro país. Hoy el esfuerzo de todos debería de estar centrado en cómo logramos que tengamos mayor inversión, que se creen los empleos que se han perdido en el último año producto de la pandemia. Tuvimos una catastrófica reducción de 8.5 en nuestro PIB
en el 2020. Hoy el foco y la atención debe ser a recuperar los empleos, a que la economía crezca, y las decisiones de política pública en el sector energético no solamente no ayudan, sino que perjudican a la recuperación económica. Y eso para mí es lo que más me preocupa, porque hoy lo que faltan son empleos, muchos empleos para los mexicanos que los perdieron en el 2020. Gracias, Hernán. Pero Hernán, Susana, ¿realmente creen que Morena no se dé cuenta de los impactos negativos a la economía que trae consigo esta reforma? O sea, a mí personalmente me cuesta mucho creer que no vean eso, que los diputados, o sea, bueno, que el grupo se le nuble la razón. Y en este sentido, Susana, por favor, dinos, ¿cuáles son los principales impactos económicos que trae esta reforma consigo? Mira, ya veíamos notando una caída importante en las inversiones. Y lo que decía el diputado Hernán es muy importante. Los empleos. Los empleos, ¿cómo se pueden volver a crear? Desarrollando pues inversiones, atrayendo inversiones que permitan generar mayor producción, que permita emplear a un mayor número de gentes. Ya desde 2018 que tuvimos el pico de inversión extranjera directa en el sector energético, antes de la pandemia, se vio una reducción importante. La inversión extranjera directa en el sector energético como porcentaje de inversión extranjera total cayó de 20.3% a 7.9% en 2019 y a 5.8% en cifras preliminares en 2020. Si tú quieres la de 2020, pues ya trae el impacto del COVID, pero el de la caída de 13 puntos en 2019, eso tiene que ver con las señales erráticas que ya estaba manifestando el gobierno. ¿Qué se necesita para que haya un desarrollo importante en las inversiones que generen todo este círculo virtuoso de generación de empleos, mayores ingresos, etcétera? Se necesita una estabilidad financiera, macrofinanciera. Gracias, bueno, afortunadamente tenemos un Banco Central, un Banco de México, al que no lo han tocado todavía, que constitucionalmente es un órgano autónomo, que establece sus operaciones, sus reglas con base en autonomía técnica, ¿no? Y sobre todo constitucional. Ellos están llevando a cabo una política monetaria relativamente expansiva, y quienes dicen que debería ser más para compensar el muy poco estímulo que estamos viendo por la política fiscal, pero están controlando la inflación, se están controlando las tasas de interés. Eso le da un ambiente de estabilidad macrofinanciera que heredó este gobierno de todos los gobiernos anteriores neoliberales, porque esa era la base que nosotros después de las crisis de los 80s y principios de los 90 sabíamos que teníamos que controlar. Después de eso, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber confianza. Tiene que haber una confianza en que el Estado, en las reglas y en el Estado de Derecho en las instituciones, porque las inversiones son de largo plazo. Entonces, para que vengan las inversiones, se establezcan, haya inversiones fijas, ¿no? En infraestructura que son de largo plazo, tiene que haber confianza. ¿Y qué está pasando en este gobierno? Las reglas están cambiando y no solo están cambiando hacia adelante, no están respetando los derechos adquiridos de contratos previos, de inversionistas previos, y esto genera desconfianza total. ¿Esto qué hace? Pues que la gente, en lugar de estar buscando cómo invertir con tasas que para invertir están relativamente bajas, ¿no? Te digo, la política ha sido de bajar tasas. Los empresarios no están invirtiendo más, los empresarios están viendo cómo reestructurar deuda, ¿no? Y no están buscando cómo invertir más en los bancos. Eso es un costo de oportunidad enorme que nos va a costar ahorita y en el largo plazo, nos va a llevar a una recuperación mucho más lenta que en otros países en donde sí se está tratando de desarrollar esto. Ahora, el sector energético cada vez venía ocupando un mayor porcentaje del PIB total. Esto tendría también que ser tomado en cuenta para ver la importancia de detener su crecimiento. Y el sector energético no está basado en dos empresas. Las dos empresas públicas han sido pilares en la historia de México, si tú quieres, pero las empresas públicas no deberían cargar con todo el sector energético, con toda la demanda energética que tiene el país. O sea, el favor que le haces al cargarle a CFE o a Pemex toda la demanda energética. Nunca se les hizo un bien en el pasado haciendo eso. Pemex tenía costos enormes
¿no? Por andar subsidiando los hidrocarburos, el gas LPG, las gasolinas, los petrolíferos, el diésel. Y por otro lado, CFE venía teniendo costos enormes por el subsidio que daba a la electricidad por las tarifas eléctricas que nunca han realmente reflejado los costos de CFE. Entonces, ¿qué pasó? Lo que parecía que iba a ser una estructura perfecta de dejar que entraran mayores competidores a generar más, a quitarle esa carga pesada a CFE de generar cuando no estaba teniendo ellos los recursos necesarios que habían estado en 38,000, 39,000, 40,000, 63,000 millones de pesos de pérdidas en años anteriores porque no lograban recuperar todo lo que generaban a través de la tarifa. Todo eso se decidió que fueran inversionistas privados los que llevaran a cabo este complemento en la oferta eléctrica. Parecía todo perfecto, nadie subsidiaba a nadie, los privados entran con su dinero, piden sus créditos a sus bancos en donde quieran, invierten a su propio riesgo, complementan las actividades de transmisión y distribución con CFE, y el que salía ganando a través de la competencia nueva que se iba a generar que se iba a desarrollar en generación, deberíamos haber sido los consumidores. No, y no nada más los consumidores que a discrecionalidad determinara el sector público. Deberíamos ser todos, no nada más al grupo que más votos le pueda generar al grupo en poder, ¿no? Eso es bien importante. No hay que confundir la parte técnica con la utilización política de la energía. Eso me parece que no lleva, y ya lo he mostrado en ocasiones anteriores, no te lleva a ningún resultado eficiente económicamente, ni resultados eficientes para generar este círculo virtuoso que genere mayor desarrollo y crecimiento económico que tanto necesita el país. Y si tú me preguntas si lo están viendo o no, no lo sé, pero claramente si lo ven, no es la prioridad. Gracias, Susana. Eso en la parte económica y en la parte política, Hernán, por favor, cuéntanos. Con Morena y su mayoría, ¿hay cabida para menos dogma y más pragmatismo? ¿Cómo se vive? O sea, llegas tú a San Lázaro y cómo vives una negociación con el grupo mayoritario de Morena. O sea, ¿realmente Mira, todo es dogma? O sea, no hay a ver, la razón. verdad, Marcelo, ha sido un proceso muy complicado el que se ha vivido en la Cámara de Diputados en el tema de las discusiones en materia energética, porque lo que hemos visto, precisamente tú lo dices ahorita de una manera muy atinada, es que tiene preferencia los argumentos ideológicos, yo diría, y coincido contigo, dogmáticos, por encima de las consideraciones técnicas y económicas. Cuando tratas de tener un argumento, una discusión y de entrar a los detalles finos de una reforma como fue la que discutimos en materia de la ley de la industria eléctrica, y hay planteamientos económicos, planteamientos jurídicos, etcétera, y la respuesta de la contraparte es descalificativos, adjetivos, que lejos tienen que están lejos de atender, digamos, los argumentos torales de la reforma, sino simplemente decir, es que todo era corrupción, todo era un gobierno neoliberal, etcétera, etcétera. Pues la verdad es muy limitado el debate que puedes tener. Y sobre todo, yo aquí quiero hacer un paréntesis, porque lo que nos preocupa, por ejemplo, es que en esta reforma no solamente se escucharon las voces de nosotros los legisladores de oposición, sino que hubieron decenas, literalmente decenas de expertos académicos y de muchas diversas disciplinas que participaron en el ejercicio de parlamento abierto que hizo la Cámara de Diputados, y que lamentablemente los escucharon, o más bien los oyeron, pero no los escucharon. Pareciera que todo lo que se dijo durante 2 días de ejercicio de parlamento abierto no hicieron caso, más bien no le hicieron caso los legisladores de Morena, y ya tenían ellos una gran claridad de qué es lo que iban a votar, y lo que votaron fue finalmente
haciéndole caso a esa instrucción que dio el presidente en una mañanera que ustedes recordarán, donde él dijo: a mi iniciativa no se le moverá ni una coma. Bueno, pues eso fue en los legisladores de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Yo digo que abdicaron a sus facultades como legisladores de revisar el contenido de la iniciativa y prácticamente pasaron el documento sin modificación alguna. Entonces, lo que vemos, Marcelo, y es lo que nos preocupa, y creo que está ahí en la intención de Morena, es que lo que se está dando en el sector energético tiene consideraciones más político-electorales, inclusive que de relevancia o de visión a futuro para este país. Porque no es casualidad que esta iniciativa se haya aprobado 3 meses antes del proceso electoral. No es casualidad que el presidente haya utilizado su derecho a iniciativa preferente en el último periodo legislativo de esta legislatura. ¿Por qué lo hace? Porque esta iniciativa evidentemente le habla a la base electoral de Morena. Esta iniciativa alimenta una estrategia de marketing político, de desinformación que el presidente muy hábilmente utilizó durante la campaña del 2018 para llegarse de respaldo popular, y hoy, a 90 días o menos de 90 días de la elección del 6 de junio, donde vamos a renovar la Cámara de Diputados y una importante cantidad de gobernaturas, otra vez el presidente pone en la palestra, en la agenda nacional, el tema energético, donde se pretende poner como paladín de los intereses nacionales, de la soberanía energética, de la seguridad energética, y eso tiene un claro fin electoral. Y digo pretende, Marcelo, porque si analizamos la reforma y las decisiones en política energética, y Susana, me gustaría saber si coincide conmigo o no, no solamente no estamos abonando a la seguridad energética de este país, sino que vamos en retroceso, porque las decisiones que se están tomando cada vez nos están haciendo más vulnerables en el tema energético, nos están haciendo más dependientes del extranjero y de muchos otros factores y de muchas variables. Es falso que esta iniciativa esté fortaleciendo la soberanía y la seguridad energética. Si quisiéramos eso, estaríamos, por ejemplo, atendiendo los temas que ya los decían algunos de los expertos, el tema de las reservas de gas, del almacenamiento, que son temas torales, eso sí, para tener seguridad y soberanía energética. Pero no los estamos atendiendo. Estaríamos atendiendo no cómo pelearnos contra los gasoductos que se contrataron en el sexenio anterior, sino cómo ampliar, cómo seguir construyendo los miles de kilómetros que aún se necesitan de gasoductos en este país, para eso sí tener seguridad y soberanía energética. Entonces, la verdad es que estamos retrocediendo y estamos haciendo todo menos avanzar en esos presuntos pilares que, dice el presidente, motivan sus decisiones. Pero, a ver, Hernán, Susana, tengo yo unas dudas personales, que yo quisiera darle un poco de crédito a la postura del gobierno. Si bien yo sí creo, yo también creo que todo esto tiene que ver con un discurso, con rumbo a las próximas elecciones, etcétera, etcétera. Quiero llegar a tener una justificación técnica de la postura del gobierno. O sea, si existe razón, alguna razón técnica, por mínima que sea, del gobierno, o de plano nada de nada. Susana, ¿tú qué opinas? O sea, para darle un poquito de crédito, ¿hay algo que lo justifique? A ver, absolutamente todas las políticas públicas son perfectibles. Todas las regulaciones son perfectibles. De hecho, una característica fundamental es que sean dinámicas, porque el mundo ha cambiado.
no es el mismo mundo de finales de los 90, ¿no? No es, incluso ven el Tratado de Libre Comercio, no es el mismo el Telecán que el Temec, ¿no? El mundo cambia y con ello tienen que irse adaptando a la realidad, las políticas públicas y la regulación, no al revés, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, a pesar de que yo sigo convencida de que lo que se estaba buscando en 2013 con la apertura del sector energético era lo idóneo para las circunstancias de nuestro país, y de hecho creo que llegamos tarde a esa apertura, creo también que fue un cambio tan grande el que se dio que era perfectamente entendible que iba a haber fallas. Eso, digo, sería iluso pensar que no es así, pero eso no requería un cambio de ley. Eso incluso podía haberse ido con modificaciones regulatorias, ¿no? Con incentivos, ¿no? Que fueran llevando a todo mundo de una manera mucho más ordenada hacia donde quería ir el gobierno. Lo que, y a ver, lo que sí no puedo estar de acuerdo en lo absoluto es que el objetivo de una política energética no sea, como decía Hernán, no tenga que ver con suficiencia o con seguridad energética. No entiendo que una política energética no tenga que ver con reducción o eficiencia en los costos y por lo tanto menores precios en los energéticos. Y no entiendo en el mundo de hoy que una política energética no tenga objetivos medioambientales. Por lo tanto, no puedo entender que una política energética esté basada en fortalecer a dos empresas, aunque sean públicas, ¿no? Porque, aunque se les llaman empresas, al ser públicas, desafortunadamente, no son precisamente muy eficientes, ¿no? Y tenemos, siempre nos han costado mucho, a pesar de los grandes logros que se obtuvieron teniendo estas grandes empresas, pues no son lo más eficiente que hay. Tienen sindicatos muy gordos que han costado históricamente mucho dinero y que vemos cómo de repente en los estados financieros de CFE vuelve a crecer una bolsa enorme de 120,000 millones que ya había estado, que ya se había bajado, que va directamente como pasivos laborales hacia el sindicato. Parece que eso es lo que se está negociando y ese dinero sale de nuestro bolsillo. Pero bueno, entonces, la política podía ser perfectible, podía ir en un sentido, en una velocidad distinta, más acelerada o no. Pero lo que no puedo entender es que haya esta política que quiera beneficiar a dos empresas, como si con eso las cosas se van a dar por obra y gracia del Espíritu Santo. Este tema de tener esa aversión contra lo técnico, tener una aversión contra los conocimientos, nos habla mucho de las personas que están llevando a cabo estas medidas. Quiere decir que el que no entiendan, ¿no? Justifica el que se lleven a cabo cosas que la lógica, el sentido común, la ciencia y la técnica te dice que no te van a llevar a donde quieres ir. Ya deja tú que sepas o no, ¿no? Pero el sentido común debe indicar que no es así. Y la verdad es que no está haciendo. Entonces, ¿hay motivos para ajustar o había motivos para ajustar? Probablemente sí. Probablemente podíamos ver de qué manera incentivar a que los permisionarios de autoabastecimiento y PIEs migraran al mercado eléctrico mayorista. Pudiéramos platicar sobre eso, ¿no? O sea, todo eso se puede platicar. Pudiéramos hablar de que la tarifa de porteo que estaba en estos contratos podía haberse negociado para que tuviera una tendencia similar a la que pagan después de la reforma. Podríamos hablarlo, pero insisto, ya existía esta estructura, se desarrolló la inversión privada en electricidad de una manera impresionante en los 90. Esa inversión, hay una gráfica que es fantástica de los permisos de los 90 hacia acá, y más del 90% son privados. Más del 90% de las inversiones de las nuevas centrales eléctricas son privadas, ya sea con permisos de autoabastecimiento, los PIEs o los últimos que fueron a través de las subastas, un mecanismo competitivo a partir del cual se conseguían los mejores precios y la mejor energía. Entonces, ¿por qué borrar eso? O sea, el odio, la ideología, con razón o sin razón, no puede borrar el hecho de que hay fierros instalados en México con contratos de largo plazo que tendrían que honrarse, porque la palabra de un país
lo vale todo. Lo vale todo hacia afuera, lo vale todo como socio comercial, lo vale todo como incluso como pieza fundamental para que haya inversiones también mexicanas en nuestro propio país y no que quieran huir esos capitales. Pero bueno, creo que había razones para adecuar, para actualizar, para dialogar, ¿no? Pero eso tenía que haber sido un nivel técnico dentro del regulador, si acaso a través del Consejo de Energía con la Secretaría de Energía y las empresas públicas, pero no veo nada que justifique, pero de verdad te lo digo, nada que justifique esta destrucción absoluta de instituciones, de contratos, de confianza y de un esquema que además está basado en falacias, en mentiras y no están dando la información adecuada. Claro, gracias Susana. Algo que me llama la atención y me inquieta un poco es ese discurso del presidente, bueno, en general de todo del partido, que dicen, que señala que en el pasado se desmanteló a la CFE y quieren recuperarla y que la dejaron hecha trizas, etcétera. En ese sentido va el discurso público actual. Realmente esta pregunta va para ti, Hernán. ¿Realmente las reformas, la contrarreforma, fortalece a la CFE o es un tiro en el pie? O en ese afán de rescatarla, quizás le están haciendo mucho daño. Mira, Marcelo, qué bueno que preguntas eso, porque ese es un discurso, digamos, yo digo que es una frase muy trillada que ha utilizado esta administración diciendo que los gobiernos anteriores trataron de destruir a las empresas productivas del Estado. Yo voy a hablar del caso de CFE, que ahorita es el que tengo más presente, y que en el caso de CFE, en el informe de cuenta pública, para que nos demos una idea, del 2019, CFE como unidad de negocio, todas las áreas de CFE, ya de manera globalizada, tuvieron un superávit, es decir, no hubo utilidad, no hubo pérdida, hablando desde el 2019. La única unidad que perdió dinero de CFE fue CFE Generación. CFE Generación tuvo una pérdida importante en 2019 de alrededor de 10 mil millones de pesos. CFE Transmisión, y que también vale la pena desegregar, porque por ahí uno de los argumentos es que le subsidian a los privados en la transmisión. A ver, CFE Transmisiones en 2000, transmisión y distribución, tuvo un superávit de más de 20 mil millones de pesos en el 2019. Entonces, esto nos genera, cuando entramos a ver los números finos, que primero, la pérdida de CFE, ¿dónde está? Está en generación. Y estoy hablando del año 19, porque en el 20, evidentemente que ya llevó también los números, hay números que se dispararon mucho, pero el 2020 es un año atípico por lo que pasó con la pandemia. En 2020, evidentemente, hubo números todos los números se fueron a rojos, pero eso tiene que ver con factores y variables externas de lo que vivimos, de la baja de la actividad económica, etcétera, etcétera. Por eso quiero hablar de referencia del 2019, que fue el último año pre-pandemia. Entonces, con estos datos que te estoy dando, ¿qué nos señalan? Primero, CFE Generación es la división con pérdidas que tiene CFE. Por eso, la participación de privados que lo puedan hacer de una manera más eficiente es positivo para la empresa y para el país. ¿Y por qué CFE Generación tiene pérdidas? CFE Generación tiene pérdidas porque utiliza todavía muchas plantas antiguas, plantas que utilizan combustóleo, que utilizan carbón, que por su tecnología y por el precio del combustible, pues obviamente tienen un costo marginal más alto que plantas más modernas de ciclo combinado, inclusive que las eólicas, solares, etc. Entonces, eso es un tema relevante. Y en CFE Transmisión,
hubo ganancias, hubo utilidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? CFE, ese paradigma que nos quieren vender de una empresa quebrada no es cierto. No, en el caso de CFE, por lo menos, no era una empresa quebrada. Y es falso, completamente. Petróleos Mexicanos sí tiene una cuestión, viene arrastrando una situación financiera mucho más compleja, mucho más difícil en los últimos años, que quizás en otra oportunidad pudiéramos entrar a hablar del tema de Pemex. Pero ahorita, hablando de CFE, entonces es falso. Entonces, lo que yo creo, y estoy convencido, es que esta reforma, ya respondiendo a tu pregunta, no va a fortalecer a la empresa productiva del Estado. ¿Por qué? Porque lo único que le estás generando una ventaja artificial en base a eliminar la competencia, no buscando que genere más eficiencias. A ver, yo les digo, es como, y voy a usar dos marcas aquí de tiendas de Nuevo León, que los Oxxos y los Super 7, ¿no? Es como si yo soy dueño de una tienda y digo, y voy a prohibir que esté la competencia porque yo quiero tener mayor parte en el mercado y ya con eso digo que pues soy una, pues no, pues digo, obviamente tú mejoras en base a mejorar tus eficiencias. Eso es a lo que le debemos estar, no que por decreto eliminen a tu competencia, que es lo que está pasando al cambiar las reglas de despacho. Cuando se cambian las reglas de despacho que le dan privilegio a las centrales eléctricas de CFE por encima de la generación privada, quitando el criterio de eficiencia, estás poniendo por ahí por ley. Entonces, yo lo que quisiera o lo que nos hubiera gustado escuchar son iniciativas para ver cómo mejorar, cómo hacemos más eficiente a la CFE. Y yo termino ya con esta última idea. Cuando nos dicen que la oposición es desprovista de ideas y que nos oponemos a todo y que no estamos a favor de nada, yo les digo falso. Nosotros tenemos un planteamiento muy claro y lo pusimos sobre la mesa y lo hemos puesto en estas últimas, en esta legislatura. ¿Dónde tiene CFE un monopolio natural? Un monopolio natural en términos económicos, aunque yo soy economista, pero el término de monopolio natural todos lo entendemos, es en la transmisión y distribución. Ninguna empresa privada va a poder tener el capital para montar los miles o millones de kilómetros de tendidos de transmisión y distribución que CFE ha hecho a lo largo de décadas y décadas en este país. Entonces, si ahí tenemos un monopolio natural de transmisión y distribución, dediquémonos a eso, dediquemos nuestros recursos a eso y permitamos que la inversión privada pueda seguir generándose en el área de generación donde lo pueden hacer de una manera más eficiente. Y eso es un ganar-ganar para todos desde nuestra perspectiva. Gracias, Hernán. Hay una pregunta muy interesante de Víctor Cruz que empata con una que ya tenía y tiene que ver con que si nuestra vecindad con Estados Unidos de alguna manera va a frenar ese ímpetu destructor que existe actualmente del sector energético. Vemos que el presidente Biden tiene una agenda pro renovables y bueno, quizás esa agenda del presidente pueda frenar a este gobierno, ¿no? Y la pregunta de Víctor Cruz es, ¿esta contrarreforma se puede tomar como una señal de que están dispuestos hasta de acabar con el TEMEC o algo por el estilo? Porque, o sea, Estados Unidos, ¿qué papel juega en todo esto? ¿Puede frenar o no? ¿Qué pasa? Empezamos contigo, Susana, por favor. Gracias. Es que es una pregunta complicada porque vemos que a veces las decisiones no se toman con sentido común, es lo que yo te decía, o sea, mucho menos económicos, ¿no? Ellos firmaron, ratificaron el tratado, ¿no? De México, Estados Unidos, Canadá. Que no hayan leído todo lo que firmaron es otra cosa, pero claramente hay ventajas ahí que yo no creo que nos podamos dar el lujo, y me imagino que han asesorado al señor presidente en ese sentido de que nos podamos dar el lujo de terminar con este tratado, porque si de por sí nos va a tomar 2 o 3 años recuperar los niveles de crecimiento en los que estábamos en 2019, si quitamos esto,
y nos empiezan a aplicar aranceles o nos empiezan a poner trabas en nuestras exportaciones hacia nuestro principal socio, que es Estados Unidos, pues la verdad es que ya no sé, ahora sí es el harakiri total, ¿no? Y absoluto. Lo que creo, las señales que se han dado son de que a este gobierno le gusta hacer acuerditos. Lo mismo pasó con los gasoductos. Es que los contratos leoninos, de esa cosa que inventan y que dicen, y cancelaron los contratos, hicieron un escándalo, pero lo hicieron con empresarios estadounidenses y canadienses que fueron con sus gobiernos, llegaron las embajadas y sentaron aquí al gobierno a decirles, señores, no se puede, ¿no? Les notificaron que esto podía ser causa de un conflicto, ¿no? Incluso, no sé si inversionista-estado o incluso estado-estado de que podía llegar esto a arbitrajes que a nadie le conviene. Entonces, creo que muy a pesar del director general de CFE, se vuelven a firmar los contratos con tarifas al final, que como se amplió el plazo, pues iban a costarnos más, ¿no? Con tarifas de transporte que nos iban a costar más. Pero sentó en la mesa a empresarios y se tomaron fotos. Lo mismo pasa con estos proyectos si tú has visto que anuncian los grandes proyectos de infraestructura energética son tales y escogen uno o dos privados, cuando no son uno o dos privados. Hay muchos proyectos que están o sentados detenidos perdiendo millones porque no les dan sus trámites, papeleos, permisos, porque no saben qué hacer, ¿no? Pero hay muchos que quieren invertir y no están ahí mencionados porque quizás no van y se sientan a negociar, porque no tienen un gobierno detrás extranjero que los apoye. Entonces, yo creo que Estados Unidos va a llegar hasta donde a él le convenga. Digo, no sé, ¿no? Me imagino que es, a los míos no me los toques, ¿no? Yo creo que sí va a haber una presión internacional porque el cambio climático, la crisis climática que vivimos no conoce de fronteras. No sé si eso también lo entiendan ahorita en este gobierno. No hay fronteras en el cambio climático. Y sí hay un compromiso que hicimos todos en el Acuerdo de París para cumplir con cierto porcentaje del 35% para 2024 de generación con energía limpia. Eso sí nos puede empezar a generar presiones por parte de otros países. Son compromisos que teníamos que cumplir y que tenían que ir hacia arriba, no hacia abajo. ¿Qué dicen los expertos que puede pasar? Pues que empiecen a aplicarnos aranceles o impuestos al carbono, ¿no? En productos que nosotros exportemos que no vengan de procesos limpios. ¿Creo que nos va a afectar? Sí. Creo que es una señal de que se quiera terminar el acuerdo. Yo creo que eso sí que tienen muy claro que es suicida. Quiero pensarlo, ¿no? Quiero pensarlo que eso tienen claro que es suicida, pero lo van a llevar hasta el límite. O sea, desafortunadamente aquí los cambios de giro, las modificaciones en el discurso, solo se dan cuando lo llevan al límite, ya sea por presión internacional, en este caso por presión legal, ¿no? De amparos, de jueces, porque por la buena no es, ¿no? Entonces, no me gusta este esquema, te digo, de falta de institucionalidad que para mí es muy importante. No me gusta esto de llevar todo a querer negociar en lo oscurito con unos y con otros, pero es hacia donde veo que están llevando las cosas. Y no creo que vaya a terminar, que sea una señal de que se vaya a terminar el tratado. Claro, muchas gracias, Susana. Otra pregunta. Al día de hoy, entre dos jueces de distrito, que es el juez, aquí lo tengo anotado, el juez Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Pesa, entre los dos llevan 29 suspensiones definitivas otorgadas a empresas que impugnaron las reformas a la ley de la industria eléctrica. Hemos visto que al presidente este hecho lo tiene de muy mal humor. Ya en la mañanera ya arengó en contra de los jueces, del Poder Judicial, ya se creó un enemigo imaginario. Y bueno, ¿qué más puede hacer el presidente en caso de que quiera aferrarse a la pelea en contra de los privados y que quiera defender su ley combustóleo? O sea, ¿qué le alcanza para una reforma constitucional en diputados, en el Senado? ¿Qué más puede hacer el presidente para que lo que trae en la cabeza vaya sí o sí? Hernán, empezamos contigo, por favor. Gracias. Pues mira, primero que nada, mi reconocimiento a estos dos jueces especializados en materia de competencia económica
un sentido de reconocimiento porque han sabido aguantar el vendaval. Y el vendaval presidencial de un gobierno que tiene claros tintes autocráticos, no quiero decir dictatoriales, pero muy cerca de un gobierno que es intolerante, de un gobierno que aquellos que disienten con él les les hace sentir la fuerza del Estado en todo su índole, ya sea mediáticamente o a través de otros mecanismos de control de la opinión pública. Entonces, un reconocimiento a estos dos jueces. Obviamente vendrá la prueba de fuego, que será la resolución de fondo de estos amparos y lo que evidentemente será un asunto que irá a dar a manos de la Suprema Corte de Justicia, no nos queda duda, cuando se presenten, ya sea independientemente del resultado en la primera instancia, que se presenten las revisiones en el fondo y que muy probablemente la Suprema Corte de Justicia, por la relevancia del asunto, vaya a ejercer y correctamente, creo yo, correctamente su facultad de atracción por la relevancia que tiene en el tema. Ahí, evidentemente, nosotros esperamos y confiamos en que la misma autonomía e independencia que ha mostrado hasta este momento los jueces de estos jueces los muestren pues los colegiados o el pleno de la corte o quien en última instancia atienda este tema. Es fundamental para el país que nuestro poder judicial se mantenga y se tome sus decisiones con estricto apego a los principios de imparcialidad y autonomía. Evidentemente, no somos ajenos a las consideraciones que han habido en los últimos meses, donde las nuevas integraciones de la Corte han sido personajes que han sido abogados, hoy ministros, abogados y abogadas, que fueron propuestos por Andrés Manuel y ratificadas por el Senado con una clara mayoría de Morena. Sin embargo, quiero pensar que aún así estos ministros, estas ministras, tienen un compromiso con la Constitución, como lo dijo el presidente de la Corte en un comunicado hace unos par de días, que también creo que muy atinadamente salieron a la defensa de los jueces, inclusive la Asociación de Jueces y Magistrados hicieron lo mismo al señalar que su compromiso era con la Constitución. Y lo que es evidente, esta reforma, claro que violenta la Constitución, y violenta la Constitución porque limita la libre competencia en el sector de generación, porque prácticamente lo que te está diciendo, además de las consideraciones que me gusta que hicieron los jueces sobre la vulneración a derechos, digamos, a los derechos, al derecho a la salud, al derecho al medio ambiente, que entiendo también es parte del sustento de estas suspensiones que se dieron, pero lo que es más evidente desde mi punto de vista es la violación a la libre competencia, porque ninguna ley puede tener no puede haber una ley privada, entiendo, una ley privativa, se considera una ley privativa que va dirigida a beneficiar a una empresa en particular, como el caso de la CFE. Entonces, la verdad, si hay congruencia y se respeta la autonomía e independencia del Poder Judicial, no dudamos que el fondo del amparo debe de resolverse a favor de los quejosos. ¿Qué puede venir después? Pues evidentemente una reforma constitucional. Hoy el presidente tiene esa mayoría, sí la tiene en la Cámara, sí la tiene en el Senado. Yo creo, y aquí voy a quitarme quizás mi cachucha de jurídica y poner
Hubo una falla en la conexión de Hernán Salinas, porque creo que se está nublando aquí en Monterrey. Pero bueno, me escuchan todos, ¿verdad? ¿Me escucha Susana? Bueno, seguimos contigo rapidísimo. Ahorita que llegue Hernán, bueno, seguimos con él. Susana, ¿crees realmente que el presidente va a abrir los ojos, o bueno, todo, el gobierno, el equipo, el partido, abrirán los ojos después de la elección y va a sentarse a negociar o ver de qué forma pueden contribuir, pueden colaborar los privados? ¿O de plano esta es una postura de largo plazo en la que de la que no se van a bajar y que le van a seguir? O sea, ¿crees que van a rendirse en esto? Híjole, yo no creo que vayan a recular, lo que te decía hace rato. No van a recular por la buena, no va a ser un tema de, ay, sí, ya entendí, tú imagínate, ¿cómo va a decir? Ah, no, no eran subsidios, los de Oxxo y los de Web. Entonces tienen razón, ya se acabó. No, yo no veo que vayan a recular. Lo que creo es que lo que decía Hernán, solo el Poder Judicial los puede obligar, como ha sido hasta el momento, ha obligado a CENER a retirar, digo, que no lo están cumpliendo, ¿no? Necesariamente ni CFE ni la CRE, pero han sido los jueces y la Suprema Corte los que han llevado a tirar la política de confiabilidad, los que han detenido con suspensiones definitivas esta ley que contrarreforma eléctrica. Ha sido el Poder Judicial lo que ha limitado y retrasado los cambios que han querido llevar a cabo. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es que de facto ya está habiendo consecuencias graves en todo el sistema. Ya está habiendo un desincentivo en las nuevas inversiones, los CELS ya no están operando como debía ser para incentivar nuevas plantas de energías renovables, las subastas no se están llevando a cabo, los permisos no se están entregando, las autorizaciones, actualizaciones, modificaciones para temas de electricidad no se están autorizando por parte de la CRE. Entonces, me temo que si bien la ley no creo que vaya a aplicarse nunca, no creo que vaya a quedar en firme nunca, por esto que comentaba el diputado, creo que abajo hace falta poner más atención a lo que están incumpliendo tanto CFE como SENACE como la Comisión Reguladora de Energía. Yo al regulador le tengo un cariño muy especial porque ahí es donde desarrollé la mayor parte de mi carrera como funcionaria pública en el sector energético. Me parece que merecería mejor suerte lo que está pasando ahí, que deberían de tomarlo con mayor seriedad las atribuciones que tienen y la responsabilidad tan grande que tienen. Y me parece que la CRE está siendo el cómplice, sin adjetivos, el cómplice para que esto se esté llevando a cabo de una manera sucia, ¿no? Porque si bien todo está detenido legalmente, las cosas no están pasando, la están haciendo cansada, están teniendo que invertir en abogados, en juicios, amparos, y todo esto pues agota, ¿no? Y hace que todo se vaya retrasando. Entonces, por la buena, yo no veo que vaya a haber aquí un retroceso. Quizás pasando este año, donde yo también creo que se va a ir esto a la Suprema Corte para finales de año o el año que entra, ahí veremos si hay un punto de inflexión, si esta crisis que estamos viendo nos lleva a tener un punto de inflexión, a que se enfoquen en otra cosa, ¿no? Que se vayan a otra cosa para tratar de demostrar que ellos tienen la razón y dejen un poco, le den un respiro al sector energético. Lo veo poco probable, pero yo creo que es el Poder Judicial el que nos va a permitir alargar esta destrucción institucional y de racionalidad energética que estamos perdiendo en estos meses. Esperemos que sea así, porque hoy por hoy en el Poder Judicial descansan un gran valor público para México. El Poder Judicial debe de ser un gran guardián. Y bueno, ya tenemos de vuelta a Hernán. Hernán, con la desconexión y todo eso, no te preocupes. Una disculpa, como dicen por ahí, los fierros no tienen lealtad ahí. En el momento menos preciso, estoy aquí en casa, que es su casa, y la señal pues falló. No, Pero bueno, creo que la idea que estábamos transmitiendo es esa, es el tema de una confianza en el Poder Judicial, que esperemos y confiamos que esté a la altura de este reto.
evidentemente será mucha la presión. Y bueno, ya me acuerdo, al final lo que estábamos comentando de las mayorías. Hoy sí la tiene, sin embargo, yo veo difícil que con las condiciones y estando a 90 días del proceso electoral, que vaya a venir una reforma constitucional en estos momentos. Es más, yo le apuesto a que este tema, insisto, como lo dije en una de mis intervenciones, va a estar en la agenda política electoral de Morena y le va a apostar a que con este tema buscar acrecentar sus simpatías y decir, necesito más diputados para poder contrarrestar para poder modificar la Constitución, porque la ley existe la posibilidad de que me la declaren inconstitucional. No quiero decir que veo el futuro, pero con el poquito conocimiento que tengo de los temas políticos, yo veo esa posibilidad que cuando veamos en unas semanas más que inicien las campañas de los diputados federales de Morena, que estarán ya empezando en un par de semanas más, y de los partidos aliados, van a tener este tema como uno de sus pilares de campaña para precisamente buscar esas simpatías entre quienes creen que necesitamos esta reforma para atender la seguridad y la seguridad y la soberanía energética en este país. Entonces, de ahí es que viene la relevancia de la elección del próximo 6 de junio. Importantísimo ese día, Hernán. Ya sabemos lo que tenemos que hacer si no queremos que pasen todas estas desgracias. No voy a decirlo explícitamente, pero bueno, eso ya se hace el mero 6 de junio. Y bueno, colegas, reflexiones finales. Ya estamos por terminar. Rápidamente, consideraciones finales, reflexiones finales. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué debemos esperar? Por favor, empezamos contigo, Susana. Adelante. Gracias. Primero, reiterar, no es verdad que haya un subsidio de CFE a las plantas privadas que tienen permisos legados de la ley de 1992, permisos de autoabastecimiento y de pies. Eso es una gran mentira. Ellos pagan tarifas de transmisión y de distribución y pagan la energía más barata porque se la compran a alguien más. No tendrían por qué estar obligados a comprársela a CFE si ellos se los venden más caro. Entonces, no, eso no es un subsidio. No hay que malutilizar esa palabra. Entonces, eso bien claro, el que pueda comprar su energía a precios más eficientes y económicos con cualquier otro suministrador, dichoso él y que lo haga, ¿no? Siempre y cuando pague por el uso de las redes. Entonces, mentira que eso sea así, mentira que el fortalecer, dándole toda la prioridad de despacho a las terminales viejas, cuyos fierros ya no valen, están totalmente amortizados y que utilizan combustibles fósiles para generar. Mentira que hacer eso le va a beneficiar al consumidor. Mentira que eso va a beneficiar al consumidor, a la salud, al medio ambiente, a México, a la seguridad energética. Eso es mentira. En todas las partes del mundo el despacho económico es el que se utiliza para cuando hay apertura, que es en casi todos los países, cuando la generación está abierta a competencia, se utiliza este criterio de despacho económico con base en costos variables para determinar quién entra primero y se paga siempre el precio del último megawatt hora. Entonces, mentira que con lo que se está buscando vaya a poder haber una metodología técnica con la cual pueda CFE hacer lo que está buscando. Lo que están buscando es dejar metodologías técnicas transparentes para que sea alguien en CFE que determine qué plantas entran y con qué combustible, con lo que nosotros ya suponemos que es para el uso de combustóleo que está desarrollando en exceso Pemex y que no tiene quien se lo compre, ¿no? Entonces, eso es lo que están pretendiendo hacer. Para eso no hay un modelo en el mundo que pueda justificar el despacho que ellos están proponiendo. Eso es mentira. Entonces, las energías renovables son una realidad, ya no es necesario subsidiarlas. Hay mecanismos como el Banco de Energía que se han utilizado
más allá de los subsidios en las tarifas de transmisión que se desarrollaron y que se usaron para promover el desarrollo de más centrales con base en energías renovables. Esto también ha sido un reto en todo el mundo y cada vez hay mejores soluciones técnicas para que las energías renovables, a pesar de que sean energías variables, como lo es incluso las hidros, ¿no? Porque no hay agua todo el tiempo, pero ya hay mejores metodologías, mejores tecnologías que permiten el uso de energías renovables sin que esto afecte en lo absoluto la confiabilidad del sistema. Para eso tenemos grandes técnicos en SENACE que habían venido operando exitosamente el sistema y el despacho sin que hubiera ningún tema en la confiabilidad. Los temas de confiabilidad en los apagones empezaron cuando empezaron a desobedecer las reglas, que fue este año. Eso no ocurría antes, eso no pasaba antes de que le quieren dar ahí un twist extraño al despacho y al mercado. Entonces, hay que tener cuidado yo entiendo que la gente no tiene por qué ser experta ni especialista, ni mucho menos, pero tengan cuidado, no es verdad lo que se está diciendo, con lo que se están argumentando estas modificaciones, y hay que tener cuidado con por quién votamos y hacia qué México queremos. Queremos un México unido, con mexicanos que busquemos la mejor energía, la mejor política energética para nuestros hijos, un mundo más limpio, o queremos un México dividido en dos bandos, peleando todo el tiempo, buscando cómo favorecer a solo dos empresas. Yo no quiero ese México. Yo quiero un México de mexicanos sin adjetivos, ¿no? Mujeres, hombres, chicos, grandes, de todos los colores y sabores, de todas las ideologías y religiones, que vayan hacia un bien común y hacia un bienestar social. Entonces, los invito a que vayamos hacia allá. Gracias. Gracias a ti, querida Susana. Hernán, reflexiones y consideraciones finales. Gracias, Marcelo. Pues primero, una vez más, agradecer la invitación y el amable tiempo que todos los participantes que vimos que se mantuvieron durante esta charla nos concedieron este espacio en su agenda. Y coincido con lo que dice Susana. Primero que nada, creo que hoy vivimos tiempos donde el país está altamente polarizado y está polarizado por el discurso de quien ejerce la máxima posición política en este país, que es el presidente de la República. Creo que nunca en los tiempos modernos habíamos visto un presidente que desde el púlpito presidencial sembrara tanto odio, tanta división y tanta discordia entre los mexicanos. Y esto, de entrada, preocupa y evidentemente hoy está teniendo ya secuelas en la sociedad y en muchos ámbitos de nuestro país. Y obviamente eso es algo que preocupa y que tenemos y que podemos parar de alguna manera con las decisiones que tomemos en los próximos meses los mexicanos en las urnas, en primera instancia. En segunda, las energías renovables, las energías limpias van porque van. Un hombre no puede cambiar el devenir de la historia. Eso es un hecho. Por más que se oponga un hombre, un movimiento, el movimiento de la historia, el futuro va en una dirección y no lo va a poder parar. Nos va a poder retrasar, quizás, con un enorme costo de oportunidad para este país. Y digo enorme en términos económicos y en términos ambientales, porque pareciera que este tema no le preocupa al presidente, no le preocupa a Morena que estemos condenando a millones de mexicanos a una mala calidad del aire, producto del uso exacerbado de combustóleo y de carbón para producir energía. Susana y muchos que nos pueden estar escuchando en la Ciudad de México ven que hoy gran parte, por ejemplo, del problema de la calidad del aire en la Ciudad de México tiene que ver con la central eléctrica de Tula, que utiliza combustóleo. Y ahí
los expertos, no lo digo yo, los expertos ambientalistas han atribuido gran parte de la contaminación del Valle de México a la central eléctrica de Tula que utiliza combustóleo. Ese es el modelo que ellos están planteando para este país. ¿Para qué? Para quitarle, ya lo dijo ahorita atinadamente Susana, no profundizamos, pero lo mencionó muy correctamente, el problema del combustóleo que hoy está ahogando a las refinerías de Pemex y que le quieren dar salida a través de las centrales eléctricas. Pero ¿qué culpa tenemos los mexicanos, sobre todo los jóvenes y las personas de edad más avanzadas, quienes son los que más sufren con el deterioro de la calidad del aire, de que no se estén tomando las decisiones adecuadas en políticas ambientales? Entonces, una disculpa. Resumiendo, mi planteamiento, creo que hoy estos 2 años han sido un grave retroceso para nuestro país. Evidentemente, ellos se van a ir algún día, este movimiento va a fenecer como gobierno, como detentores del poder público. México va a retomar su curso, pero lo que me preocupa es el costo de oportunidad tan enorme económico que estamos perdiendo, y sobre todo esto significa, no nada más es un PIB, no nada más es un número frío, son trabajos que no se están generando y que se necesitan para nuestro país. Muchas gracias por esta oportunidad y evidentemente siempre abierto a continuar reflexionando de estos y cualquier otro tema. Y Susana, mucho gusto poder coincidir contigo. Gracias a ti, El gusto ha sido Hernán mío. y Susana. Yo quiero, bueno, hacerles un reconocimiento público a ambos, Hernán, porque es un diputado, y realmente, y lo digo en serio, es un diputado muy serio, muy técnico, muy comprometido, y eso es de gran valor para la vida pública de cualquier estado. Hernán, mi reconocimiento público, y para Susana, una gran amiga, una gran consultora. Nos conocimos hace poco y realmente me quedo siempre sorprendido pues, con tus conocimientos, asesorías, y es un honor tener a una de las mejores consultoras de México en materia de energía, Susana. Gracias, y mi reconocimiento también para ti. Y bueno, Muchas gracias. sin más palabras, le cedo la palabra al presidente de nuestro capítulo Nuevo León, licenciado Juan Isidoro Luna, que nos tiene muy activos haciendo eventos, retomando el liderazgo. Y bueno, licenciado, también para usted, muchas gracias y le cedo la palabra. Pues bueno, solamente reiterar esa gratitud de nuevo por la generosa disposición y tiempo de compartirnos sus experiencias, sus perspectivas, sus conocimientos, tanto de Susana como de Hernán. Reiterarles que las puertas del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados están abiertas para cualquier iniciativa, evento que quieran participar, organizar o colaborar. La perspectiva es muy interesante, no deja de ser preocupante escuchar voces tan expertas y tan enteradas y tan actualizadas. Digo, todos estamos como ciudadanos, como barristas, como abogados, como miembros del foro jurídico en general, pues muy atentos a lo que está sucediendo y muy preocupados a la vez, pero también sabemos que estas voces que en este momento se pueden considerar disidentes de la postura oficial, pero creo que representan el sentir de muchísimos de nosotros, en el sentido de lo que buscamos todos es un beneficio general para la nación, para todos los ciudadanos, y no únicamente para un grupo o un sector. Como bien dijo el diputado Salinas, la tendencia mundial, pues creo que no hay manera de detenerla, y tarde o temprano la vamos a retomar. Como decía Susana, estamos en una especie de impasse donde estamos quizás perdiendo una inercia muy, muy ágil que llevábamos, pero tarde o temprano se tiene que recuperar, y con el esfuerzo de todos, de ustedes, de sus trincheras, nosotros aquí desde la barra, pues tratar de colaborar. Sin más, agradecerles a todos los participantes. Por aquí está Armando Robles también, nuestro tesorero, que nos hizo el favor de acompañarnos de la barra. Está, como dijimos, por aquí está también Cristina Vizcaíno, consejera nacional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Verónica Gómez Schulz, Saraí, mucha gente conectada, muy interesados por el tema. Muchísimas gracias, estimados amigos, amigas. Nos vemos la próxima, con mucho gusto aquí en la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Un abrazo para todos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.
por tu A gestión. ustedes, a usted. Gracias. Bye, bye. Felicidades, muy buen Presidente, evento. hasta luego, gracias. Ciro, gracias. Excelente evento, muchas felicidades. Gracias, diputado. Tus órdenes. Bye. ¿Lo voy a pagar? Ok.